Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Cultura Compulsiva con Felipe y conmigo en esta sección de literatura. Felipe, ¿cómo estás el día de hoy? Yo encantadísimo de hablar de una de las novelas más extraordinarias que nunca se han escrito. Es una novela que la verdad cuando tienes, la muestro así porque si no se confunde con el fondo, ¿verdad? Este, Cuando tienes 14, 15, 20 años, ¿no? Te define completamente y es esta que se llama On the Road, en el camino de Jack Kerouac. Es una novela muy buena, muy justo como dice Felipe, que si la lees en estos años de juventud, bueno, cuando eres como más chiquito, te va a impactar por toda tu vida y creo que justo por eso Felipe escogió que habláramos de esta novela. No sé, quiero suponer que Felipe, tú la leíste cuando eras más joven y la seguiste leyendo. Bueno, obviamente la has seguido leyendo y creo que es una novela que te dejó muchas enseñanzas. No sé si nos podrías contar un poquito de lo que te enseñó Jack con su historia. Jack Kerouac, sí. Bueno, esta es una novela, yo siempre he dicho cuando la enseño, cuando en clase de literatura, es una novela para encenderse. O sea, cuando estás como medio bajoneado, deprimido, estresado, léete un par de páginas de esto y te va a dar ganas de hacer lo que estos jóvenes de mitad de los años 40, principios de los 50, llevaban a cabo, que era lanzarse a las carreteras. O sea, abandonar todo y lanzarse a los caminos, que de hecho es un verso de Roberto Bolaño. De hecho, el mismo Bolaño tiene muchísimo del Kerouac de mitad de los 40 y final, y bueno, y principio de los 50. Pero esta es una novela que se escribió, perdón, a finales de los 40 y mediados de los 50 también, se escribió haciendo como unas bitácoras de los viajes que él hizo por la Ruta 66, la misma ruta, ¿no?, de Rayo McQueen, si recordarán la película Cars. Y es una ruta que pues cruza, ¿no?, de este a oeste los Estados Unidos e incluso va al sur. Es decir, inicialmente su intención era ir con lo opuesto, ¿no? Un día que, bueno, estaba saliendo él de un divorcio, vivía con su tía y estaba superando una enfermedad de la cual dice, así como si fuera Cervantes, ¿no? No quiero acordarme, de la enfermedad cuyo nombre no quiero acordarme, y entonces se lanza a los caminos a hacer autostop, ¿no? De ride. Entonces, lo que los van llevando son, pues, traileros, ¿no? Camioneros particulares, en fin, carretas, ¿eh? Y todo eso lo va apuntando él en unos libritos, perdón, unos cuadernitos. Um, la intención es llegar a San Francisco, desde Nueva York a San Francisco, o sea, cruzar todo, ¿no? Todos los Estados Unidos haciendo solamente autostop y, por supuesto, abriéndose la experiencia de la vida, ¿no? Entonces, es una novela que también, además de ser un antecedente de la contracultura estadounidense, porque esto es lo que va a explotar luego en los años 60, ¿no? O sea, el movimiento hippie, por ejemplo, le debe mucho, ¿no? La contracultura de Bob Dylan, ¿no? De las canciones de Bob Dylan y el soul estadounidense, en fin, pues le debe bastante, ¿no?, a Jack Kerouac. Eh, la, la gracia, digamos, es que él, después de regresar, llegó hasta la Ciudad de México, incluso, ¿no? Y al regresar la mecanografió en 20 días. En 20 días, ¿no? De sol a sol estuvo tipeando en una máquina de escribir en un gran rollo, ¿eh? Un solo rollo, que iba pasando y pasando y pasando y pasando. Entonces, esto es como tomar aire, digamos, y soltarlo todo, ¿no? Todo lo que encontramos en la carretera, ¿eh? Por eso se llama En el camino, on the road. Y creo que también hace muchísima referencia a, más bien, hablan mucho sobre lo que es vivir como, o sea, bueno, como esta frase que se dice mucho ahorita, ¿no? De vivir la vida. Siento que ellos se lanzaron completamente a la experiencia, a hacer lo que quisieran, o sea, siento que eran, bueno, para que ustedes que nos escuchan en Cultura Compulsiva sepan, eran estos dos amigos que se iban juntos, obviamente siempre en un grupo de amigos va a haber una influencia como más pesada que la otra, y estaba Dean Moriarty, que era el que jalaba más a Sal, Exacto. que a Sal Paradise, que Sal Sí, Paradise Sal es Paradise. el narrador de la novela, y él como que lo jalaba más y lo impulsaba a hacer cosas un poquito más locas. Entonces, es como todas estas experiencias que van teniendo a lo largo de sus 20 años por ahí,
pero todo lo hacen mientras están en el camino. Y si bien todas estas cosas pueden sonar como cosas muy locas, son experiencias que les dejaron muchos aprendizajes, sobre todo a Sal, que Sal era pues esta, eh, ay, como que no tenía la personalidad tan fuerte de Dean, Sí, y al no tener esa personalidad tan fuerte, como que él poco a poco iba aprendiendo de sí me gusta lo que hace o no me gusta lo que hace, pero sí quiero seguir esta vida en el camino y seguir abriéndome al mundo. Entonces sí, siento que también es justo eso, que no se quedan como encapsulados en, no sé, en esta vida universitaria y lo que se espera de claro, ellos, sino que deciden salir y abrirse completamente a lo que están dispuestos a hacer. exactamente. Bueno, en realidad en el camino es una autobiografía, es decir, todo es rigurosamente cierto, y estas son de las Ujú, cuestiones que a mí me llaman mucho la atención. Eh, Cuando se cumplieron 50 años de la publicación, una de las cuestiones que intentaron los editores, bueno, que lograron finalmente los editores, fue publicar el rollo original, porque se había censurado, ¿no? Había muchas partes que, digamos, la habían censurado, cosas tan que hoy nos parecerían absurdas como los nombres de los personajes, ¿no? Por ujú. ejemplo, este Sal Paradise, por ejemplo, es Jack Kerouac, ¿no? Que está aquí, este es este de rojo. El otro, Dean Moriarty, es Neil Casady, que él no era un escritor, en realidad, ¿no? Pero era un tipo abierto a completamente la experiencia, con cierta situación de marginalidad, de cierta situación de ser proletario, ¿no? Como tal, era un tipo que había superado, salido o escapado de reformatorios en su juventud, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, es esta dualidad, ¿no? De ser el sujeto que escribe metido en una biblioteca, o bien un sujeto que está abierto al camino, ¿no? Y que la propia universidad de la vida te va dando las experiencias, ¿no? Y en medio aparecen todos los escritores de esto que se llama la generación Beat, ¿no? Que es a la que pertenece Jack Kerouac, y es esta generación de escritores de los años 50 que uno de los grandes cambios que introdujeron fue escribir con la cadencia del jazz, ¿no? Una escritura completamente espontánea, una escritura que tenía, eh, por supuesto, muchísimo de espontaneidad, de autobiografía, de potencia, ¿no? Mucho de la corriente de la conciencia está aquí, ¿no? Involucrado. Y, eh, y bueno, y todos los demás. Por ejemplo, aparece Allen Ginsberg, que es el otro gran cultor de la generación Bitcoin, del poema Aullido. Él se llama Carlo Marx en esta novela. El nombre ya lo dice todo, ¿no? Carlo Marx. Y, y el otro es William Burroughs, ¿no? William Burroughs, el del almuerzo desnudo, que tiene el nombre de Old Bull Lee, se llama, Ajá, Old Old Bull Lee. Lee, ¿no? Aquí. Entonces, en el rollo original aparecen sus nombres, pero para la novela del año 57 los tuvo que cambiar, ¿no? Es este trasunto. Ya para la nueva edición aparecen los nombres reales, ¿no? Y aparecen un montón de escenas que se nos habían quedado como lagunas, ¿no? Y justo lo que dices es una cuestión de abrirse a las experiencias de todo tipo, ¿no? Pero para conectarse con los otros. El asunto el eufemismo de vivir la vida en el mundo contemporáneo creo que es al revés, no sales al encuentro con otro, te ensimismas y por lo tanto te Sí, enfermas. claro. Siempre hay que salir al encuentro con otro para no enfermarse, justamente, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando, una de las cosas que a mí me gustaría señalar es que este es como el libro de cabecera de la generación Beat junto con el poema Aullido, ¿no? de Ginsberg. He visto las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura. Ese es el primer verso. Imagínate lo que viene después en el poema. Y es una muy buena puerta de acceso a escritores que son muy proteicos, son tremendamente energéticos y como yo lo digo, son escritores para encenderse, ¿no? Si no te la estás pasando muy bien o estás estresado, asómate a los beats. Y lo otro es la mitificación de la Ruta 66, que era simplemente una carretera, ¿no? Pero a partir de este libro empieza a tomar carices mitológicos, ¿no? Todo lo que te puede pasar en la carretera. Lamentablemente, y este sería como mi comentario final, hoy ya es una cosa que no puede hacerse. Yo creo que llegas, incluso de propia existencia, lamentablemente llega el primer autostop ya. Y ¿No? ya, Son tantos sí. los peligros ya que suceden en esta época, afortunadamente una época un poquito más naif, ¿no? No. Entonces, es una novela cruzada de un montón de referentes, no solamente de los escritores beat, sino también de la filosofía contemporánea, hasta Schopenhauer, Nietzsche, en fin, un montón Ujú. de filósofos también con la misma energía que ellos, y del jazz, ¿no? Entonces, las que les gusta el Claro. jazz también van a encontrar aquí una cantera inagotable.
Y sobre todo una novela con muchísimo contexto y muchísimo trasfondo. Es muy, Yes. no sé, siento que llena mucho estos vacíos que quedaron por la época en la que se escribió, que es pues, la posguerra. Entonces Sí, lo tratan de llenar a través de pues, todas estas experiencias, ¿no? sí. Y creo que sí, leyéndolo a esta edad, sí es algo que te deja pensando en qué son todas esas experiencias que quieres vivir y todo lo que quieres tener, aparte de la vida que estás viviendo ahorita, que es pues escolar y te diviertes y lo que quieras, sino tener esta vida llena de recuerdos y de experiencias. Entonces es una gran novela y justo como dice Felipe, pues leerla creo que en estos primeros, bueno, no primeros años, en estos años como de 15 a 25, eh, no sé, siento que te deja muchísimos aprendizajes para lo largo de tu vida. Así es, por lo menos una vez en la vida, así como los musulmanes una vez en la vida tienen que ir de peregrinación a la Meca, usted una vez en la vida, siendo joven, tienen que lanzarse a los caminos con una mochila y ya, ¿no? Exacto, Esa es a como los la caminos enseñanza de Jack Kerouac. desconocidos para encontrarnos. Exactamente, ¿no? Y bueno, para concluir, a mí me gustaría leer una, un fragmento, porque así también les da la medida del estilo, ¿no? De Jack Kerouac. Decía, la única gente que me interesa es la que está loca. La gente que está loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse, con ganas de todo al mismo tiempo. La gente que nunca bosteza ni habla de lugares comunes, sino que arde, arde como fabulosos cohetes amarillos explotando igual que arañas entre las estrellas. Y entonces se ve estallar una luz azul y todo el mundo suelta un... Ahí está, este es Jack Kerouac. Felipe, un gusto como siempre estar contigo y vuélvanse todos ustedes locos y sean estas personas locas que Jack Kerouac dice. Láncese a los caminos, sin miedo. Nos vemos, Isa. Adiós a todos. Bye. Bye.